En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo cuarto. El cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 668 de altura. Estamos en el tercer apartado de este artículo donde el catecismo dedica 18 números al estudio del tema que tiene como título Deberes de los miembros de la familia. Hoy profundizamos en los números 2216 y 2217 con el tema Los deberes de los hijos. Número 2216 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdaderas. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre, y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti, conversarán contigo al despertar. El hijo sabio ama la instrucción. El arrogante no escucha la reprensión. Número precioso este que nos regala el catecismo en esta mañana, queridos amigos, ¿no? En esta primera afirmación, ¿no?, a la que se refiere el catecismo cuando traduce esto de respeto filial. Y es necesario, para poder entender este respeto del hijo hacia el padre, definir la palabra respeto. En nuestra cultura secularizada, nosotros hoy día por respeto entendemos algo así como tolerancia. Tremendo error que nosotros cometemos hoy día como sociedad. Respeto, tolerancia. Y eso no es así. El respeto es mucho más que eso. El respeto es el reconocimiento de la autoridad. Eso de la tolerancia es muy corto. Tolerar suena a alcahuetería cuando está mal entendido. El respeto es el reconocimiento de la autoridad. Cuando se pierde el respeto y se tolera todo, entramos en una sociedad en caos. Eso que estamos viviendo hoy. Hoy ya no se respeta. Y bajo ese eslogan de la tolerancia permitimos todo. Y por eso nos vemos en los líos que nos vemos. Es una sumisión que supone reconocer que los padres tienen una potestad. Eso es respeto. Es un reconocimiento que esa autoridad viene recibida de Dios. Eso es respeto. Muy interesante. Y aquí también tenemos algo que nos lleva a la palabra, por ejemplo, religión. La palabra religión viene del término religere, en latín, ¿no?, que significa ser sumiso. Nosotros estamos religados a Dios. Y un sinónimo de esto es nuestra relación con nuestros padres. Nosotros estamos religados a ellos.
Por eso dice este número 2216, el respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdaderas. ¿Qué paso tan grande ha dado el catecismo, no? Es verdad que la autoridad moral tiene que ganarse en el día a día, sí, eso es verdad. No vale con decir que soy tu padre o tu madre y a ti te toca obedecerme y punto. No, no se vale eso. La autoridad moral no la da únicamente la paternidad biológica, es que yo te hice. La autoridad moral supone un ganarse la confianza. Y entonces aquí sale una pregunta. ¿Y cómo se gana la autoridad moral? La autoridad moral se gana sobre todo con los hechos, con la vida misma. Cuando unos padres están diariamente demostrándole a su hijo, a sus hijos, que ellos son su horizonte, que ellos es lo mejor que les ha pasado en su vida, que todo lo que hacen y se desgastan es por ellos, que su felicidad es verlos realizados. Ahí se demuestra. Esos son hechos concretos. Pero además de los hechos, también las palabras. Todos necesitamos que nos expliquen cosas, que nos enseñen. Un hijo necesita la palabra de sus padres. Lo peor que nos ha pasado en nuestra vida cuando nuestros padres nos castigaban era cuando se quedaban en silencio. Hay veces uno decía, mejor que me dé la pela a que se quede en silencio un día entero. Y entonces uno iba ahí a darle la vuelta a la mamá que estaba en silencio y a quererle preguntar algo, a ver si me hablaba. Y ese silencio de la madre, ese silencio del padre, cómo nos maltrataba, nos dejaba muy mal, nos dejaba aburridos, decir, bueno, mejor casi que me dé la paliza en vez de que se quede en silencio. La palabra es importante. Esa autoridad moral también se gana dedicando tiempo. Tiempo a los hijos donde se les hable desde el corazón, donde se les haga entender las cosas con paciencia, a veces repitiéndolas muchas veces. Otra manera para ganar la autoridad moral puede ser buscando los momentos para tener una intimidad con ellos en la conversación, donde confiadamente podamos tocar temas importantes en sus vidas de máxima confianza y que yo sea una tumba para ellos. ¿Cuál es una de las quejas de los adolescentes sobre sus padres? Que no confían en ellos. ¿Y por qué no confían en los padres? Porque los padres muchas veces somos muy indiscretos. Nos confían algo y eso lo regamos en todas partes, lo contamos y eso ellos lo detestan. Por eso no confían en nosotros, porque somos muy chismosos como los papás. ¿Sí? Tenemos que generar esos momentos de confianza, de intimidad, donde lo que tú me cuentes aquí se queda. Eso es importante. Y con eso se gana la autoridad moral. Proverbios 6, 20, 22. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. Tenlos atados siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes velarán por ti, conservarán contigo, conversarán contigo al despertar. Este texto de Proverbios nos viene a la memoria esos momentos en nuestra vida
cuando nos acostábamos con nuestra mamá o con nuestro papá, cuando iban ahí a la cama hasta que nos durmiéramos. Velaban por nosotros, no se diga cuando estábamos enfermos, levantándose cada momento, en cada hora, a ver cómo si seguía esa tos, esa gripe, esa fiebre. Conversaban con nosotros siempre, conversaban al despertar. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo te sientes? Es precioso y todos lo hemos experimentado. Esa autoridad moral hay que ganarla. Aunque sabemos que es verdad que hay una obediencia real en la que debemos quizás ser un poco más fuertes por las situaciones prácticas de la vida, pero aunque esa obediencia práctica exista, la autoridad moral se tiene que ganar. Porque nuestros hijos nos pueden obedecer, pues ni modo. Si le dices, tienes que estar a las 7:15 en el coche porque te tengo que llevar a la escuela, pues ese acto de obediencia no necesita mucha autoridad moral, ¿no? Él sabe que si no se monta ese coche no puede ir a la escuela, entonces lo va a hacer. Eso es más práctico, pero la autoridad moral es la que se gana. Ahora, dice el catecismo, ese respeto tiene que traducirse en dos cosas: docilidad y obediencia. Qué cosa tan bonita, ¿no? Docilidad y obediencia. Qué difícil es tener hijos que no son dóciles. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que no podemos juzgar a todos los hijos desde el mismo parámetro. En eso tenemos que estar claros. Tener en cuenta que esa docilidad es un valor moral, pero ese valor moral también conlleva un factor psicológico muy grande. Hay un tipo de niños que tienen un natural psicológico que tienden a estar más tranquilos, más quietos, son más tímidos, incluso se conforman con cualquier cosa. Y a esos niños se les suele decir, ¿no? Mira qué dócil que es este niño, ¿no? Cuando lo cierto es que quizás es otra cosa, ¿no? Hay otros niños psicológicamente que son muy atrevidos, cuestionadores, ¿no? Son como vivos, son incluso rebeldes naturales, que todo lo necesitan experimentar. Y ante esos niños se suele decir, ¿no? Mira qué rebelde es, pero no es rebelde, ¿no? Es otra cosa. Por tanto, no confundamos el factor psicológico que cada uno tiene con la virtud moral de la docilidad, porque son dos cosas distintas. De cualquier forma, tanto a unos como a otros tendremos que predicarles todo el tiempo el ser dóciles. Pero será necesario aplicar esa virtud de la docilidad con un método distinto a cada uno de ellos. Pero todos tenemos que esforzarnos por vivir esa virtud, la docilidad, ¿eh? Por eso la recomendación que nos hace el catecismo es que no es prudente el juzgar la santidad o la virtud de un niño, de un adolescente, por la facilidad que tenga para ser dócil. No porque no sea dócil, no, este es un desgraciado, este es un pecador. No, no es eso. Tenemos que ser muy cuidadosos en esos juicios. Y después nos dice Proverbios 13:1, el hijo sabio atiende la instrucción de su padre. El arrogante no escucha la reprensión. Lo importante es que el hijo entienda que la sabiduría tiene que
amar la instrucción, enseñarles a escuchar, tener conciencia, insistir una y otra vez en esto, en que necesito que me digan algo, que me iluminen el camino, que me muestren por dónde. Y eso bien dicho y bien enseñado, no lo van a recibir con fastidio. Pero es importante que eduquemos a los hijos en el amor a la instrucción. Ser dócil y obediente supone ser sabio. Esas dos virtudes preciosas te dan la sabiduría. Mientras que el que es arrogante, toda la instrucción la ve como un fastidio. Entiende que cualquier tipo de corrección que se le pueda hacer es una enemistad, aunque no lo diga, y por eso la rechaza como usted me fastidia. ¿Cómo sufren los padres con estas actitudes de los hijos? Y prácticamente esas actitudes se vuelven tan fuertes que llega un momento donde parecemos enemigos. Parecemos enemigos. Precisamente hoy en día vemos cómo va creciendo cada vez más este tipo de relaciones entre los padres y los hijos, tan malas, tan negativas, tan fuertes, tan permisivas, unas completas enemistades, porque quizás nunca les hemos enseñado que la corrección era necesaria, que la iluminación era necesaria, que el que me digan cómo se hacen las cosas era necesaria, que el recibir instrucción era necesaria. Fíjate cómo este tipo de joven que ve la corrección, la instrucción, como un fastidio, como una enemistad, son los que no quieren estar en la escuela tampoco, no quieren tener un maestro enfrente que les diga, ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer lo otro, no quieren ningún tipo de disciplina. ¿Y cómo sufren esos? ¿Cómo sufren? En la corrección siempre hay cosas que duelen, siempre hay cosas que generan un cierto como rechazo. Pero eso mismo, esa corrección, me ayuda a ir sanando. Por eso es importante cuando como padres, como educadores estemos corrigiendo, hacer una corrección siempre fraterna. Que se practique esto en casa cada vez más, la corrección fraterna. Porque en la calle nadie nos va a corregir fraternalmente. En la calle te van a acribillar. Pero en mi hogar me pueden ayudar con una corrección fraterna. Eso es muy sanador. Luego el catecismo da un paso más y nos presenta el número 2217 que dice, mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que éstos dispongan para su bien o el de la familia. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Los niños deben obedecer también las prescripciones razonables de sus educadores y todos aquellos a quienes sus padres les han confiado. Pero si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer esa orden, no debe de seguirla. Cuando se hacen mayores, los hijos deben seguir respetando a sus padres. Deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. La obediencia a los padres cesa
con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que les es debido, el cual permanece para siempre. Qué número tan hermoso este. Es un efecto, ¿no? Tiene su raíz, este número, en el temor de Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Entonces comienza este número diciendo, mientras vive en el domicilio de sus padres, oiga qué interesante esto, el hijo debe obedecer a todo cuanto ellos dispongan. Ay, ay, ay. Hoy día que estamos llenos de las casas, de los hoteles mamá, donde los hijos están en la casa y solo hacen lo que les da la gana. Mientras viven en el domicilio de sus padres, los hijos tienen que obedecer a todo cuanto ellos dispongan, sabiendo que no es lo mismo la forma de vivir la obediencia del hijo que vive en casa con sus padres a la del hijo que se ha emancipado. Pero aquí muy específicamente el catecismo se refiere a los hijos que viven con sus padres. Por eso se habla de la obediencia con una expresión muy importante. Debe obedecer a todo lo que estos dispongan para su bien. Y se insiste en este obedecer en todo, porque a veces pretendemos reducir la obediencia a algo parcial, con lo que esté de acuerdo, consensuando todo, a ver qué obedezco y qué no obedezco, a ver si estudio o no estudio, a ver hasta qué horas me dejan llegar en la noche. Y entonces estamos consensuando todo, como una especie de egoísmos consensuados. Y ahí, en eso, no hay obediencia. ¿Sí? No hay obediencia. También está la otra, ¿no? Esa obediencia que es a regañadientes todo. Obedezco porque no me queda más remedio. Y ahí voy, ¿no? Despotricando contra todo. Y obedezco, pero es a las malas. Y lo hago con rabia y con desconformidad. Esa es una obediencia más de siervo que de hijo. Y todo lo que hacen, lo hacen quejándose de todo. Esa tampoco es una buena obediencia. No es una obediencia cristiana. La obediencia no solo es hacer la materialidad de lo que me han dicho que haga, sino es el espíritu con la que la hago, el espíritu con el que obedezco, el espíritu de un voto de confianza en lo que mis padres me están diciendo que haga. Y esa obediencia hace que ese espíritu sea pronto, una obediencia pronta. ¿Ustedes no les ha pasado que hay que decirle algunas veces a nuestros hijos, ¿cuántas veces te tengo que decir la misma cosa? Y siempre nos responden, ya voy, ya voy. Y a las 5 horas, ¿cuántas veces te tengo que decir las cosas? El espíritu nos tiene que hacer prontos a la obediencia, pero tiene que haber ese voto de confianza en eso que mis padres me están pidiendo que haga. La obediencia muchas veces puede ser imperfecta, pero siempre podemos ir creciendo en ella. Eso es muy cristiano. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de los dos hijos que nos presenta el Evangelio de San Mateo 21, 28, 31? Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero le dijo, hijo,
vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo, y él respondió, voy, señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Claro. Aquí se aplica esto que este número del catecismo nos está enseñando. Luego, dice el catecismo, los niños deben obedecer también las prescripciones razonables de sus educadores y de todos aquellos a quienes sus padres los han confiado, maestros de la escuela, los catequistas en la parroquia, sus hermanos mayores, la persona que le cuida, la nana. Los niños deben obedecer también a las prescripciones razonables de sus educadores y de todos aquellos a quienes sus padres los han confiado. Pero añade el catecismo algo muy importante. Pero si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer una orden, no debe seguirla. Esto último es importantísimo en nuestra cultura, porque el niño es un sujeto moral, el niño no es un objeto, no es lo normal, pero podría ocurrir que el niño en conciencia, no en egoísmo, en conciencia, perciba que una orden que le están dando es mala. Y si él en su conciencia percibe eso, no debe seguir esa orden. De ahí es que se dice que deben obedecer las prescripciones razonables. La obediencia no es ciega. La obediencia se razona. La virtud cristiana de la obediencia debe ser razonable. Y si no es razonable, no estoy obligado a obedecerla. Si me están pidiendo que haga algo que es absurdo, yo no estoy obligado a ese acto de obediencia. No estoy obligado. Porque en conciencia sé que eso no está bien, aunque me lo esté mandando mi papá, aunque me lo esté mandando mi mamá, aunque me lo esté mandando el maestro de la escuela o cualquier autoridad, incluso la autoridad civil. Si me están imponiendo que la ley del aborto es algo, yo no tengo que seguir esa ley, porque en conciencia sé que eso está malo y no estoy obligado en conciencia a seguirlo, por más que lo diga el gobierno. La obediencia no es ciega. La obediencia debe ser razonable. De esto habló mucho el Papa Benedicto XVI, en esa relación que debe existir entre la fe y la razón. Y esto se puede aplicar entre la obediencia y la razonabilidad de lo que se manda. Nosotros hoy día somos testigos que hay familias desestructuradas donde se le piden barbaridades a los niños, donde se les pide dejarse ser abusados, porque se lo está pidiendo el adulto. Eso es uno de los mayores escándalos, abusar de la autoridad moral que se tiene de un padre, de un educador, para mandar a los hijos a hacer cosas malas. Por eso aquí sacamos quizás a la luz ese principio tan interesante. Hay que obedecer a Dios primero que a los hombres, a la conciencia. Eso de que como los niños son niños y que lo que tienen que hacer es obedecer y callar, cuidado con eso. Porque los niños son un sujeto moral, no son un objeto. Ellos no son objeto de nuestro capricho.
Aquí hay un semáforo en rojo que se tiene que prender. Y es cierto que hay que ser prudentes en la aplicación de este principio, claro que sí. Pero a ellos también se les puede plantear un problema de conciencia. No porque son niños no tienen conciencia, sí la tienen. Que el padre le pida algo al niño que vaya contra su madre, por ejemplo, en todas esas parejas que se andan divorciando y que ponen a los niños ahí a hablar mal de la mamá y a hablar mal del papá. No, montón de casos de este estilo. El niño no tiene que obedecer a sus padres cuando le están planteando hacer algo malo. Y él tiene ese derecho a no obedecer. La obediencia debe de ser razonable, siempre. Puede ser que yo no esté de acuerdo, pero lo que yo estoy mandando es razonable. Pero puede ser que haya cosas que ni el hijo esté de acuerdo, ni sean razonables, aquello que el padre le está mandando. Y entonces cuando el hijo se le está creando un problema de conciencia, no está obligado a obedecerlo. Cuidado con esto, queridos amigos. Importantísimo. Luego dice el catecismo, cuando se hacen mayores, los hijos deben seguir respetando a sus padres, deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. Qué cosa tan bonita, ¿no? Es como unos grados de obediencia, unos grados de obediencia. Es el sentido de la obediencia que habrá que tener en el momento de ser mayores de edad. Primer grado de obediencia es el del hijo menor que está viviendo en la casa. Segundo grado es el del hijo que sigue viviendo en la casa pero ya es mayor de edad. Tercer grado es el del hijo que es mayor de edad y se ha emancipado y vive solo. Y el cuarto grado es el del hijo que es mayor de edad y que ya se ha casado. Este número del catecismo distingue, ¿no? Obediencia, entre obediencia en el sentido estricto, en cuanto al hijo que vive en la casa sometido a los padres, a la obediencia del hijo que ya está emancipado, que vive solo, a diferencia del hijo que es mayor de edad y vive en la casa todavía, y a diferencia del hijo que es mayor de edad y que ya ha formado una nueva familia, que ya se ha emancipado. Hay un sentido de obediencia en cada uno de esos grados. Y a todos se les pide lo mismo, el respeto debido a sus padres. Quizás nunca habíamos escuchado esto. Incluso el catecismo explica en qué consiste el respeto debido a los padres. Primero, debemos prevenir sus deseos. Es decir, como hijos, estar atentos a sus necesidades y no únicamente a lo que ellos me pidan. Aprender a ver sus necesidades. Aprender a ver que se están quedando solos, que se están quedando cada vez más incapacitados, que necesitan compañía, que necesitan ayuda en casa. Prevenir eso. Eso lo tiene que hacer un hijo. Incluso el que se ha independizado. Segundo, solicitar dócilmente sus consejos.
El hijo, aunque se haya independizado, aunque sea mayor de edad, aunque se haya casado, también tiene que pedir consejo a sus padres. Y está claro que ese consejo va a ser pedido con discreción, claro que sí, pero debe de pedir consejo. Por ejemplo, una persona casada no puede estar consultándole a sus padres cosas relacionadas con la intimidad en su matrimonio. No, eso no es para pedir consejo a sus papás, pero pide consejos. Hay que tener en cuenta que un consejo no es un mandato. Los abuelos no van a estar mandando el cómo vas a educar a tus nietos, pero sí que habrá que tener en cuenta sus consejos, porque la vida ha enseñado mucho más. Tercero, aceptar sus amonestaciones justificadas. Si los abuelos me hacen una represión, hay que tener la capacidad, aunque no les deba obediencia estrictamente, debo de tener la capacidad de aceptar esa amonestación justificada que me están haciendo. Cuando no, es una falta de humildad tremenda. Y se les pide a los padres y se les pide a los abuelos ser prudentes, de no hacer represiones y amonestaciones por cualquier cosa o enfrente de todo el mundo ridiculizando a alguien, no, en privado con la persona, porque lo que estamos intentando hacer es educando, aconsejando. Fijémonos pues cómo el catecismo nos invita es a una relación paterno-filial muy, muy diferente a lo que quizás hemos escuchado. Dios no nos ha quitado a nuestros padres por el hecho de que nos hayamos independizado. Ellos siguen estando ahí, ellos siguen ejerciendo su paternidad y su maternidad, aunque sea de otra forma, pero son mis padres. Aunque ya tengas 10 hijos, no importa, nunca dejarás de ser hijo. Y ellos nunca dejarán de ser tus padres. Por eso es interesante honrarlos en el respeto, con estos tres consejos que nos da el catecismo sobre el respeto debido a los padres. Prevenir sus deseos, solicitar su consejo y aceptar sus amonestaciones justificadas. Y termina este número 2217 del catecismo diciendo, el respeto que les es debido, el cual debe permanecer para siempre. Este, en efecto, tiene su raíz en el temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo. La palabra temor, en este momento el catecismo la está utilizando en el sentido teológico, ¿no? El santo temor de Dios es la conciencia de que yo no camino solo, que yo necesito ayuda. El temor de apartarme de la voluntad de Dios. El temor de mí mismo si me aparto de Dios. Por eso, el respeto a los padres está basado en el santo temor de Dios, en este don del Espíritu Santo tan importante y que muchas veces se tiene tan poco en cuenta. El respeto que les es debido debe permanecer para siempre. Por tanto, queridos amigos, en conclusión, la palabra clave que el catecismo en estos dos números nos quiere o nos ha querido enseñar es entender correctamente lo que significa la palabra respeto hacia nuestros padres. ¿Sí? Un respeto que se entiende no como una tolerancia, sino como el reconocimiento de su autoridad que le ha sido dada por Dios.